Hola dueñas y dueños del presente. El día de hoy los saludamos desde el municipio de Sesquilé, en Cundinamarca. Nos dirigimos a la laguna de Guatavita. Acompáñenos a conocer la leyenda del Dorado. Esta es la casa de la puerta del cielo firmemente edificada. Esa es la inscripción que tiene esta antigua iglesia en su entrada en latín antiguo. Capilla Nuestra Señora de los Dolores en Sesquilé. En la época precolombina, Sesquilé hacía parte de la comunidad muisca, es decir, de la Confederación Muisca, 11 municipios que hoy en día existen en el departamento de Cundinamarca. Hacía parte del cipazgo denominado Guatavita. Como ya lo hemos podido mencionar en otros de nuestros videos, la tierra cundinamarqués ha sido, en la época precolombina, territorio muisca, razón por la cual en esta zona los muiscas han tenido la oportunidad de explotar las minas de sal. La explotación de estas minas para la época de las colonias fue tomada por los españoles. Ya hemos tomado el desvío correspondiente a mano izquierda del embalse de Tominé con destino a la laguna de Guatavita. Hay varias entradas, hay que ser muy cuidadoso, observador, para no pasarse como en efecto nos pasó a nosotros, que seguimos derecho en la ruta. Sin embargo, bueno, ya aquí vamos. Entonces, bien, son apenas unos pocos kilómetros. Vamos a ver entonces qué tal es el lugar. Por ahora hemos recorrido apenas una distancia, diría yo, de 1 kilómetro de carretera destapada. Volvemos a Placahuella. Bueno, llegamos hace poco a la entrada. Ya dejamos el carro. Cuidan el carro por 5.000 pesos. Lamentablemente no dejan entrar mascotas hasta la laguna, entonces estamos buscando un lugar que nos dijeron que es una guardería para dejar a que cuiden a Cooper. Entonces por ahí está el parqueadero y viene uno por este sendero de aquí. Y pues para allá debe quedar la entrada. Como 10 minutos después del parqueadero donde se deja el carro está la entrada a la reserva. Pues efectivamente no dejan entrar ni alimentos ni mascotas. Esta es la entrada, realmente pues se ve muy agradable. Vamos a ver qué tal nos va en este recorrido. Nos dicen que tarda más o menos 2 horas y media. Y por ese costado tenemos la casa ceremonial muisca a la cual vamos a ingresar. Vamos a sumergirnos en una máquina del tiempo. Vamos a regresar a la época de nuestras ancestras. Hola, bienvenidos. El piso sería de madera. Estaría brillando ahí el piso y todo. No saben, la luna literal el sector de la luna, no de la luna. ¿Este es por aquí? ¿Soacha? Soacha. Y de hecho no se dice Soacha, se dice Soacha. Estamos pensando antes de actuar. ¿Qué hemos dejado en el mundo? ¿Huella o cicatriz? Llegó, bueno, sí, huella, pero en la mayoría de los casos, cicatriz, ¿verdad? Entonces, es momento de reflexionar, es momento de, básicamente, tener esta visión de nuestros ancestros. Nos estamos destruyendo todos sin compasión alguna. Ya no hay básicamente algo muy importante que se llama respeto. Tanto por sí mismos, tanto por nosotros. Entonces, pues, escuchas y guaches. Aquí es donde... Bueno, como lo pudieron ver, ya arrancamos el recorrido.
pues una gran ventaja a diferencia de otros lugares es que pues la entrada, que cuesta 15.000 pesos, incluye pues como tal un recorrido guiado. No hay que pagarlo aparte como en la mayoría de lugares. Entonces pues es un punto a favor de este lugar. Entonces en las lagunas, el Muisca trabajó el proceso de orfebrería en cera perdida, hace sus ofrendas y vienen y las depositan delicadamente en bordes y orillas de las lagunas, de las diferentes lagunas. Sí. Entre bosque alto andino y el ecosistema subpáramo. Wow. Pues cuando crucemos esto, vamos a ver un cambio drástico de clima, vegetación y paisaje. La altitud. Pero es un cambio drástico. Drástico. ¿Cómo vas? Bueno, después de un recorrido de aproximadamente unos 20 minutos y una subida pues un poquito pronunciada, ya vamos a ver la laguna del Cacique de Guatavita. Bueno, por la altura y por el lugar tan húmedo en el que estamos, pues ya, y por variante está lloviznando. Digamos que este tipo de espeletia grandiflores, este tipo de fralejón, sí crece 1 centímetro larguito por año. Está cuchito. Está súper joven. Resulta que en Colombia hay frailejones hasta de 8 o 9 metros de altura. Entonces, estas plantas son maravillosas. Son el milagro de la creación. ¿Todos los países tienen páramo? No. No es cierto. Sin otro gallo cantaría, ¿verdad? Resulta que... Bueno, muchas imágenes, lo logramos. Bueno, acabamos de hacer cumbre. Realmente la energía que se siente acá es impresionante. Además por la historia que tiene este lugar. Y para ustedes la laguna de Guatavita. Antiguamente, esta franja que vemos montañosa en la parte superior se unía hasta la parte donde aquí estamos nosotros, todo el grupo. En la época de la colonización, en esta zona en donde se ve la tierra, fue la zona en donde se intentó desocupar la laguna por parte de los colonizadores, así que con el uso de pólvora negra, pico y pala y esclavos, que por supuesto eran los indígenas en la época, abrieron digamos que rompieron la presa para intentar desocuparla y en consecuencia extraer el oro, las riquezas que los indígenas habían ofrendado para ese momento en este lugar. Vamos a observar el boquete que es la punta de esa montaña de allá y la punta de allá. O sea, esto anteriormente estaría unido, el nivel de la laguna arriba y nosotros sumergidos bajo el agua aquí. Calculen ustedes la dimensión del problema, ¿cierto? No, imagínense ustedes, este territorio tuvo que haber sido un paraíso. La laguna era una cascada aquí, aumentaba tanto ese nivel que se desbordaba, era una cascada hacia ese valle. O sea, esto de verdad, digo, qué maravilla. Resulta también que ellos tenían un líder, un gobernante. Toda población, toda comunidad tiene su líder, su gobernante, su presidente o faraón.
Aquí era el Guatavita, pero Guatavita no es el nombre del sujeto. Guatavita es el cargo que él ocupaba. Es como nosotros decir hoy en día el alcalde, en ese tiempo el Guatavita. Ya terminamos la primera parte del recorrido guiado. Eso que se escucha de fondo pues es el viento con los árboles porque está venteando bastante. Afortunadamente trajimos buen abrigo porque sí, está como cayendo agua, brisa, está como lloviendo y venteando, entonces hace más frío. Por último, nos resta recoger a nuestro amigo Cooper en la guardería. A ustedes gracias por ver este video y nos vemos en el próximo recorrido. Me lo iba a acercar y te quiso comer. ¿Señora? Me lo iba a acercar y te quiso comer. Ah, sí, me imagino. Mira, ahí está papá. Hola.